Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el tema de tipo de cambio, el cual es un trabajo final elaborado para la materia de Economía Internacional 1. Los partícipes, Carlos González, Alberto Julián. y su servidor, Juan Carlos García. Bueno, para poder hablar del tipo de cambio resulta fundamental un concepto de vital importancia como lo es el dinero, ya que si nosotros hoy en día quisiéramos adquirir algún producto, un bien o servicio, sea cual sea, básicamente para poder efectuar esa transacción económica necesitamos lo que es el dinero. Sin embargo, en un contexto internacional, si nosotros deseáramos adquirir un producto de alguna otra nación, no lo podríamos realizar necesariamente o no sería lo más fácil efectuarlo bajo nuestra moneda. Y ahí es donde entra el tema importante de lo que es el tipo de cambio, ya que si nosotros quisiéramos comprar algún producto elaborado en otro país, necesitaría equipararse bajo una sola unidad económica, bajo una igualación de las monedas, y es aquí donde entra el tema del tipo de cambio, que básicamente lo desarrollaremos a lo largo del video. El tema del cual vamos a platicar el día de hoy es tipos de cambio, conceptos y políticas. Dinero y sus funciones. El dinero se define como medio de cambio y medida de valor en el pago de bienes y servicios o como descarga de deudas y obligaciones. Por su aspecto externo, puede ser moneda cuando es de metal o puede ser moneda o puede ser billete cuando está elaborado en papel moneda. Ok. El dinero cumple tres funciones, recordemos. Una es método de cambio, que es el instrumento con que se usa normalmente en los intercambios de mercancía, y la otra es la unidad de cuenta, unidad en la que se miden los precios de los bienes y servicios con la que se registran las deudas. Y la tercera sería como depósito de valor. Mantiene el valor a lo largo del tiempo. Esta función también la desempeñan otros activos no monetarios conjuntamente con los activos monetarios, componentes de la riqueza de un individuo. El dinero, recordemos también que tiene dos expresiones. Dinero mercancía, definido como el dinero que adopta la forma de una mercancía que tiene un valor intrínseco, es decir, que tendría valor de no utilizarse como dinero. Suele utilizarse en artículos fáciles de transportar, cuyo valor es fácil de verificar y son no perecederos. Tal es el caso de la sal, el cacao, el ganado, las plumas de aves exóticas, los cigarrillos, el ora, entre otros productos. Tenemos a su vez, recordemos, el dinero fiduciario, dinero que no basa su valor en la existencia de una contrapartida en oro o cualquier otro valor, ni en su valor intrínseco, sino en el crédito y la confianza que inspira el caso del papel moneda. El tipo de cambio y sus determinantes. Siguiente. Ahí está. Ok. Ahora, el tipo de cambio y determinantes. El valor de una moneda o divisa en términos de otra. Eso es el tipo de cambio determinante, repito. El valor de una moneda o divisa en términos de otra. Es la relación de equivalencia entre dos monedas de diferentes países que sirven de referencia para las transacciones comerciales. Es decir, el tipo de cambio es la referencia que tenemos entre la moneda de un país y de otro. Es decir, el tipo de cambio es que nuestro peso equivale un peso por un dólar. Un peso equivale a 20 pesos, equivale a un dólar. Esa es la equivalencia en el tipo de cambio entre los pesos, nuestros pesos devaluados, y el dólar que está valuado. Ok. Una depreciación, en la importancia y relevancia del tipo de cambio. El tipo de cambio y determinantes. Ok.
La importancia o relevancia del tipo de cambio. El tipo de cambio cumple una función fundamental en el comercio internacional, al permitir comparar por medio de una sola unidad monetaria los precios de los bienes y servicios elaborados en diferentes partes del mundo. Una depreciación de la moneda de un país abarata los precios de un determinado país frente a otros países, lo cual es un incentivo para los otros países para comprar en nuestro país. La depreciación, la depreciación de la moneda en ese país implica una mayor competitividad y ocasionará que las exportaciones aumenten y por consiguiente la demanda externa aumentará. La apreciación de una moneda encarece los bienes y servicios de un determinado país ante otros países, desincentivando que otros países quieran hacer comercio con dicha nación. Es decir, desincentivando las exportaciones, pero incentivando las importaciones. Tipos de cambio nominal. El valor de una moneda en términos de otra. Dadas las condiciones de oferta y demanda de dichas divisas. El tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal ponderado respecto a los niveles generales de precios externos e internos. El tipo de cambio real es una medida que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a otra. En cambio, al contrario, que el tipo de cambio nominal tiene una cuenta en los precios en el país al cual pertenece la moneda. Perdón, Ok. Siguiente. Ok. Mercado de divisas. Una transacción internacional típica requiere de dos compras diferentes. Primero, se compran las divisas y segundo, se utiliza para facilitar la transacción internacional. Como ejemplo, antes que los importadores mexicanos puedan comprar mercancía a los exportadores estadounidenses, deberán comprar los dólares necesarios para poder cubrir la compra del bien o servicio que quieran importar o exportar. Siempre se tiene que haber ese intercambio, tipo de cambio entre una moneda de un país y de otra. En términos, mercado de divisas se refiere a escenarios internacionales en los que los individuos, empresas, gobiernos y bancos compran y venden divisas. El tipo de cambio es el aprecio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, el número de dólares necesarios para comprar unas libras esterlinas. Tipos de transacciones y divisas. Al realizar compras y ventas de divisas, los bancos prometen pagar una cantidad estipulada a otro banco o cliente en una fecha acordada. Por lo general, los bancos participan en tres tipos de transacciones de divisas: spot, a futuro y swap. Hablemos de la transacción spot. La transacción spot es la compra y venta directa de una divisa. La operación spot, en otras palabras, es el intercambio físico de divisas. Se realiza de 2 días hábiles después de cerrar el trato. Este periodo de 2 días se conoce como entrega inmediata. A futuro
En muchos casos, una empresa o institución financiera sabe que recibirá y pagará una cantidad de divisas en una fecha futura específica. Por ejemplo, un importador puede hacer en agosto los arreglos necesarios para enviar un especial para Navidad de radios japoneses que deberá llegar en octubre. Swap. Las transacciones de divisas interbancarias también comprenden las transacciones swap. Un swap de divisa o es la conversión de una moneda en otra en un momento determinado con el acuerdo de volver a convertirla en divisa original después de un específico tiempo futuro. Swap Cross Currency Swap. Es la empresa estadounidense GE con 100 millones de libras pagará tasa variable a 10 años de vencimiento a intereses trimestrales a un tipo de cambio de 90.9 a la empresa japonesa Hitachi. Es decir, 11 millones de dólares pagará tasa fija a 10 años de vencimiento de intereses trimestrales. ¿Cuáles son los objetivos y ventajas? Las posibilidades de obtener la divisa extranjera a un menor costo financiero, protegerse del riesgo de mercado del tipo de cambio, aun si se está expuesto a la tasa. Regímenes del tipo de cambio. Aquí podemos ver en la gráfica la oferta. A ver, nos regresamos. Ok, ahí continuamos. Ok, el tipo de cambio en equilibrio. Aquí podemos ver que la tasa de cambio, el punto de equilibrio va a ser exactamente donde se cruza la línea de la demanda y la curva de ofertas en el tipo de cambio. Aquí podemos decir que va a estar en equilibrio el tipo de cambio, exactamente su punto de equilibrio. El precio el tipo de cambio que se maneja, se trata de un tipo de cambio en equilibrio. Ahora, el tipo de cambio de equilibrio, en esta gráfica podemos observar, me voy a regresar, ok, ahí, vamos a continuar, ok, ahí está. A ver, aquí. El gobierno puede optar por una flotación limpia sin intervenciones de la autoridad monetaria o una flotación sucia como el objetivo de suavizar las fluctuaciones debido a las especulaciones. Es decir, aquí tenemos una tasa de cambio equilibrada a un tipo de cambio equilibrado. Pero si se empieza a mover la línea de la demanda, de la oferta, se empieza a mover el punto de equilibrio y empieza a valuar o a subvaluarse el tipo de cambio. Una flotación de tipo de cambio esterilizada es cuando se emiten o compran bonos gubernamentales para dejar inalterada la base monetaria. Y la no esterilizada se compran o se venden divisas, pero no hay contrapartidas de venta o compra por bonos, por lo que se modifica la base monetaria. La fijación del tipo de cambio. Vamos a ver la siguiente gráfica. Ok, ahí estamos. Ok, cuando se fija un tipo de cambio en el nivel del tipo de cambio y la demanda de dólares aumenta en dólares, el Banco Central vende en el exceso de demanda de dólares, un determinante de las reservas internacionales para cambiar la función de oferta y poder mantener el tipo de cambio. En contraste, cuando la oferta de dólares aumenta, el Banco Central tiene que comprar el exceso de dólares para mantener el tipo de cambio. Incluso va a tener una ventaja, pues los puede comprar baratos y después los puede vender caros. Ese es y puede aumentar el tipo de cambio incrementando sus reservas. La flotación, eso es lo que prácticamente nosotros
lo que se le conoce como la flotación de la flotación manejada por el tipo de cambio. Ahorita les voy a mostrar ahí está. Ok, ahí está. Voy a regresar. Ahí estamos. Ok. El Banco Central es el Banco Central interviene cuando, como nos marca en el esquema, cuando en un momento dado nuestro peso, más bien cuando los dólares, esta es nuestra banda de flotación. Aquí va nuestro peso subiendo, bajando, subiendo, bajando. En un momento dado interviene cuando tenemos algún pico de que está aumentando el precio, la demanda de dólares. Entonces interviene el Banco Central para poder comprar esa oferta de dólares y poder mantener un equilibrio y una tasa de flotación dentro de lo que es el peso en su cambio, en su tipo de cambio. Esta banda se llama como la flotación del peso dólar. En cuanto tenemos picos que están saliendo, se amplía la banda para poder mantener de cierta manera la flotación del tipo de cambio. Es decir, que si no se aprecie ni se deprecie el peso, que se mantenga en esa línea de flotación que pues le llamamos de cierta manera. Ahora, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de un dólar fortalecido y uno debilitado. Siguiente. Aquí viene. Ahí está, ok, ahí está. Ahora, ventajas. Un dólar fortalecido, o es decir, apreciado. Un dólar apreciado tiene como ventajas que los consumidores estadounidenses observan precios más bajos que en los bienes extranjeros. 2. Los precios más bajos de los bienes extranjeros ayudan a mantener baja la inflación en Estados Unidos. Y 3. Los consumidores estadounidenses se benefician cuando viajan al extranjero. Ahora, hablemos de las desventajas de tener un dólar apreciado. A las empresas exportadoras estadounidenses se les dificulta competir en los mercados extranjeros, pues por obvias razones, porque se encuentra apreciado su dólar. A las empresas estadounidenses en los mercados de importaciones competitivos se les dificulta más competir con los bienes importados con bajos precios. Y para los turistas extranjeros es más costoso viajar a Estados Unidos, cosas que van a ser casos muy aislados. Esto es una fantasía, en caso que esté desapreciada o apreciada la moneda dólar. Pero pues se tienen que tocar las ventajas y las desventajas. Ahora, un dólar debilitado, un dólar depreciado. ¿Cuáles son sus ventajas de un dólar depreciado? Las empresas exportadoras estadounidenses se les facilita vender los bienes de los mercados extranjeros. 2. Las empresas de Estados Unidos tienen menos presión competitiva por mantener los precios bajos y más turistas extranjeros pueden visitar Estados Unidos cuando tenemos un dólar debilitado. ¿Qué ventaja tiene tener un dólar debilitado? Número 1, los consumidores estadounidenses enfrentan precios más altos en los bienes extranjeros y los precios más altos sobre los bienes extranjeros contribuyen a una inflación más alta que en los Estados Unidos. Y para los consumidores de los Estados Unidos es más costoso viajar al extranjero. A continuación les voy a poner un diagrama que es lo que muestra el tipo de cambio. ¿Qué es lo que determina el tipo de cambio? Aquí está. Son las determinantes. Aquí tenemos una serie de tiempo y un tipo de cambio del yen moderado por el comercio. Aquí podemos ver la banda de fluctuación o el comportamiento que vamos a tener en el tipo de cambio. A corto plazo, transferencias de activos especulativos. A mediano plazo, que son las referencias de los ciclos económicos que estamos viendo. Y el capital de inversión y flujos de inversiones y servicios. Ahora,
Decir que la oferta de la demanda determina los tipos de cambio en un mercado libre, es decir, todo y nada. Si quiere entender por qué algunas monedas se deprecian y otras se aprecian, deben de investigar los factores que provocan la variación en las curvas de la oferta y la demanda de las monedas objeto de estudio. Ahora, siguiente. Los factores que incluyen fundamentos del mercado serían las variables económicas, la productividad de las tasas de inflación, con las tasas de intereses reales, las preferencias de los consumidores y la política comercial del gobierno, las expectativas del mercado, noticias sobre el futuro del fundamento del mercado y las opiniones entre los intermediarios respecto al futuro de los tipos de cambio. Las determinantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio son diferentes. En el corto plazo, unas cuantas semanas o incluso días, dominan las transferencias de los activos financieros, depósitos bancarios, que responden a las diferencias de las tasas de intereses reales o de los cambios y expectativas en cuanto a los futuros y los tipos de cambio. A mediano plazo, varios meses, es decir, tenemos tipos de cambio que rigen por factor cíclico, como las fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas. A largo plazo, de 1, 2 o hasta 5 años, las transacciones de las divisas están dominadas por los flujos de bienes y servicios y capitales de inversión, que responden a fuerzas como las tasas de inflación, la rentabilidad de las inversiones, los gustos y costumbres, así como el ingreso real, la productividad y la política del comercio del gobierno. Prever los movimientos de los tipos de cambio es una tarea muy difícil, porque las fuerzas económicas las afectan por diversas vías. Alguna de ellas puede tener un efecto negativo en el valor de la divisa, mientras otras pueden tener un efecto positivo. Es decir, quizás para alguna divisa puede ser un efecto positivo, cuando para la otra, a comparación de otra divisa, puede ser un efecto negativo. Lo que es bueno para una, para la otra puede ser mala. Ahora, algo muy importante. Vamos a hablar de esto que habla de la fluctuación de la política cambiaria responsable. Siguiente. Ok, ahí estamos. Ok, ahora, recordemos que la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado, es decir, por los tipos de cambio flexible o flotante. Este portal incluye los indicadores que las operaciones más frecuentes requeridas por los analistas del mercado cambiario. De mi parte es todo, les agradezco y pues muchas gracias por su atención. A modo de conclusión, podemos darnos cuenta de la importancia que tienen los mercados de divisas al momento de intentar entender el funcionamiento de la economía global, así como el desempeño de los portafolios de inversión, entre otros rubros. Ya sea que el régimen de tipo de cambio de un país sea flotante, de bandas o fijo, es igualmente cierto que son las fuerzas de la oferta y la demanda de divisas las que determinan el tipo de cambio de un determinado país, y este a su vez afecta a gran parte de la economía, empezando por el comercio internacional. La depreciación de la moneda de una economía frente a otra ocasiona que las importaciones del primer país encarezcan y propicia el incremento de las exportaciones, ya que son más baratas para el segundo país, y viceversa si la moneda de un país frente a otro se apreciara. Sin embargo, el tipo de cambio no solo está determinado o influenciado por el comercio internacional, sino por otras variables como la rentabilidad de las tasas reales en todo el mundo, los ciclos económicos y la capacidad productiva de un país en el largo plazo. Por lo tanto, cabe preguntarnos quién juega un papel activo en las fluctuaciones del precio de una moneda frente a otra. ¿Los bancos centrales, instituciones de inversión, bancos comerciales, casas de cambio, aquellas personas en los gobiernos capaces de hacer política fiscal, económica y monetaria?
y las expectativas que cada uno de estos actores tengan respecto a todas las variables antes mencionadas.